tu vida. La única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo. Steve Jobs. Tenemos ahora una experiencia de empresario con la parte del área de sistemas. En este momento damos inicio a un espacio muy especial dentro de nuestra agenda. La experiencia de un empresario, un segmento diseñado para conocer de primera mano cómo la formación técnica se convierte en una verdadera oportunidad de vida. Hoy contamos con la presencia de Julián Darío Luna, egresado del área de sistemas en el año 2006, quien nos compartirá su trayectoria en la cadena de formación, su experiencia en el campo empresarial y el impacto que este proceso ha tenido en su vida profesional y personal. Su testimonio es un ejemplo de esfuerzo, disciplina y compromiso, y sin duda será una inspiración para nuestros estudiantes egresados y comunidad educativa. Con gran entusiasmo damos la bienvenida a Julián Darío Luna, promoción 2008. Julián tiene 10 años en desarrollo de software, es emprendedor, ingeniero de telecomunicaciones, estudiante de un doctorado, creador de contenido, y él nos va a contar más al respecto. Julián, bienvenido, me voy a sentar a escucharte. Bueno, buenos días a todos, espero que estén bien. De verdad, un saludo, volver a verlos, de verdad es bien chévere. Para el día de hoy tengo pues, el gusto de poder compartirles lo que ha sido mi trayectoria y cómo he podido pues, apalancarme en cada una de las oportunidades que me ha dado la vida para lograr cada uno de los pasos. Antes de empezar, quisiera que se quedaran con el mensaje de no es yo que tan lejos he llegado, sino que se fijen en qué cosas he hecho y qué decisiones he tomado. Para que ustedes, yo al igual que ustedes, estuve ahí. Entonces, que ustedes tengan la forma de aprovechar y maximizar las oportunidades. A veces la vida no es perfecta como uno quisiera, pero uno tiene que hacer con lo que tiene para llegar a donde quiere. Entonces, bueno, ya la profe por ahí me presentó. Mi nombre es Julián Darío Luna Patiño, soy el papá de Mimi que está por ahí. Actualmente trabajo como Cloud Solutions Architect Lead en la empresa Rinaware, industria de la tecnología, del desarrollo de software. Hace 3 años pertenezco a un programa de AWS que se llama AWS Community Builder, en una línea que se llama Frontend and Mobile, y este año me movieron a una que se llama DevTools. Tengo más de 10 años de experiencia trabajando en todo lo que es tecnología o desarrollo de software, y he sido emprendedor. En el año 2012-2013 gané un capital semilla para iniciar un emprendimiento que fue pues también con el apoyo del SENA. Soy ingeniero de telecomunicaciones. El año pasado me gradué de una maestría en arquitectura de tecnología de información de la Universidad de los Andes, y este año empecé a hacer un doctorado en gestión de la innovación tecnológica en la Universidad de los Andes. Desde hace 3 años también he decidido empezar a compartir mi experiencia, a buscar que otras personas se apalanquen en la oportunidad de la industria de la tecnología para salir adelante. De ahí creé un canal que se llama TechCatch.tv. En ese se ha llegado a una comunidad de más de 95.000 personas en Latinoamérica. Y pues, por último, en todos lados donde voy resalto bastante el ser santandereano. Bueno, primero quisiera empezar por contarles cómo fue mi proceso de formación. Ese soy yo, en este ladito, en una de las primeras ferias que asistí con el técnico. Eso fue en el año 2008, ¿sí? Para mí, en el año 2006, recuerdo que en el colegio hicieron una encuesta, que era como qué formación quieren que se imparta en el convenio, y afortunadamente votaron porque fuera temas de computadores. Yo en ese año, en el 2006, tomé un curso con el apoyo de mis papás de arreglar celulares, ¿sí? Cuando los celulares apuraditos tenían cámara. Entonces, empecé desde ahí. Después se dio la media técnica con el colegio, y así como dice la profe Paula, al principio iba contadito los días que me tocaba ir a clases, pero yo no tenía un computador en mi casa y me gustaba mucho eso, me llamaba mucho la atención. Entonces yo empecé a ir todos los días a formarme en el SENA. De ahí prácticamente no tuve que hacer práctica porque prácticamente le ayudaba a la profe en todo lo que se necesitaba, 10º y 11. Aún así fui a Gratamira, que en esa época era ir a Gratamira a hacer las prácticas,
Aún así, con ayuda de mi mamá, pude hacer otras prácticas en vanguardia liberal. Recuerdo bastante que con 16 años yo llegaba a mirar los computadores y el ingeniero o las personas llamaban al ingeniero al jefe y me decían, venga, acá hay un niño, ¿será que le dejamos mirar el computador o qué esto? Y esa fue una de las cosas que a uno le queda, pero quiero que ustedes aprovechen el tiempo. Desde lo más temprano tengan claro para dónde quieren llegar. Yo sé que es muy difícil, pero dedíquense el tiempo a pensar en para dónde van. A mí me ha servido toda la vida estar claro de qué es lo que quiero. No importa qué tan lejos sea, sino qué tan dispuesto estoy de hacer las cosas para conseguirlo. Entonces, para mí, la primera parte de lo que fue el colegio y ese vínculo con el SENA me sirvió un montón, porque realmente yo creo que si me destacaba algo era en el área técnica, y fue mi enfoque y fue de lo que hice. Entonces, esta es como mi trayectoria. Arranqué en el colegio, hice la parte de la formación del SENA. En el SENA hice el técnico en el colegio, después hice otro técnico en mantenimiento de equipos de cómputo, hice la tecnología en telecomunicaciones, hice una especialización tecnológica en gestión y seguridad de bases de datos y aproveché los cursos que hay en el SENA que son virtuales, que hice por lo menos 50 cursos virtuales de lo que a mí me llamaba la atención. También hice Fondo Emprender, competí por Goreskill, representé a Santander y quedé tercero a nivel nacional. Y toda esa base que me dio el SENA es lo que me ayudó a mí a seguir creciendo como tal. Esa parte teórico, pero sobre todo práctica, creo que es un diferencial gigante. Entonces, a la par, cuando estaba haciendo la tecnología en el SENA, también estaba estudiando en las unidades, estudié, en ese SENA terminé, hice 4 semestres de electromecánica, pero en esa época estudiaba en el SENA, estudiaba en las unidades, tenía un trabajo y aparte de eso me metí a otro curso que era el de ALSI, que era como el de desarrollo de software del SENA. Todo con las mismas 24 horas que tenían mis compañeros. Todos teníamos exactamente las mismas 24 horas. La diferencia es uno cómo prioriza y empieza a dedicarle tiempo a lo que le gusta. Después tuve que parar de estudiar para poder dedicarme a la empresa, a tratar de sacar adelante un emprendimiento. Hoy en día miro hacia atrás, yo tenía 20 años cuando me gané el capital de Fondo Emprender. Fui el único proyecto en ese momento que salió seleccionado por Santander. Y le dediqué muchísimo tiempo. Después de un tiempo de estar en eso, dije quiero terminar mi carrera profesional, porque acá les quiero dejar un mensaje sobre todo a los que se quieren vincular a la industria de la tecnología. En esto parece que tomar un curso es suficiente para que me contraten, y es cierto, pero cuando ustedes quieran crecer y la industria de la tecnología es muy grande, les van a pedir un título, y el título es lo que lo va a hacer, no el cartón, el conocimiento detrás del título, ¿sí? Entonces hice por tratar de terminar en ingeniería de telecomunicaciones en convenio que tenía el SENA con la Universidad Nacional de Distancia. Ahí dan un descuento por ser egresado del SENA y por votante, que a mí me daba más o menos un 25% por cada semestre, que es considerable. Después de eso, llegué al sector privado, empecé a trabajar para empresas tratando de llevar todo lo que había hecho como emprendedor de mi cuenta. Cuando trabajé con mi empresa había meses que no se facturaba nada. Igual trabajaba día y noche tratando de hacer las cosas de domingo a domingo, dedicándole el tiempo. Y eso me apalancó para llegar al sector privado. Me fui a trabajar en una empresa en Bogotá y de ahí continué un proceso de desarrollo de mi carrera profesional que ahorita les quiero contar. Pero después de un tiempo de estar trabajando dije quiero darle un poco más de cimientos a mi carrera y un poco más de proyección. Y busqué hacer una maestría que tuviera que ver con arquitectura de software, que es lo que me gusta, y busqué en diferentes universidades, y en donde encontré el programa que más se ajustaba a lo que yo quería era la Universidad de los Andes. Ahí hay un programa que se llama MATI, Maestría en Arquitectura y Tecnología de Información. Hice el esfuerzo de, viviendo acá en Bucaramanga, ir a clases a Bogotá todas las semanas. Tenía clase lunes, martes, un semestre que tuve solamente un día, y por tierra o por aire, pero llegaba a mis clases. Y las clases nada más eran de 6 a 8:45 de la noche. Imagínate, eran 10, 11, 12 horas de para allá, si me iba por tierra, y lo mismo de para acá. Y así, yendo y viniendo para poder hacer la maestría. A veces uno tiene las cosas a la mano y le da pereza o se aburre, pero cuando uno se esfuerza por las cosas es cuando uno ve que realmente las cosas tienen un mayor sentido. Después de eso, empecé a trabajar en la empresa donde estoy actualmente y conecté con un proyecto que empecé a idear para resolver un problema de industria, y ahí vi que eso podía ser
estándar de industria y encontré que en la universidad estaba el doctorado en gestión de la innovación tecnológica y busco llegar a hacer un estándar de industria, una metodología a partir de lo que estaba ya desarrollando en la empresa y entro al doctorado con el fin de consolidarlo y llegar a darle esa robustez para tratar de construir un estándar de industria. Entonces ahí este año empecé a hacer el doctorado. Del otro lado, el primer logo que está es Tomoteco, que es la empresa que creé con el capital semilla de Fondo Emprender. En la última parte, y es otra recomendación que les hago, no importa si son de la industria de tecnología o de lo que sea, vincúlense con otras personas que están en el mismo proceso que ustedes y rodéense de las personas que ustedes quieren ser. La parte de las comunidades es fundamental. Yo hace 14 años fui líder de las primeras comunidades de tecnología que sacó Intel, se llamaba Intel Lab, y ahí fue de las primeras veces que tuve la oportunidad de ser líder. Después, hace 3 años vengo con el del Community Builder, y hace 3 años y medio construí el TryCatch.tv con el objetivo de compartir a las personas y mostrarles cómo la industria de la tecnología les puede cambiar la vida y cómo pueden aprovechar el momento en que se está y cómo con eso pueden salir adelante. De acá, estas son algunas de las imágenes de lo que yo he hecho. Otra de las cosas importantes que ustedes tienen que hacer es documentar todo lo que ustedes hacen. Una foto de hoy es la oportunidad de mañana y yo he tratado de construir ese portafolio de todo lo que he ido haciendo y eso sí que abre puertas y ese es el factor diferencial. En el año 2012 tuve la oportunidad de participar en WorldSkill, que es la de la medalla. Después, en ese momento, el presidente era Juan Manuel Santos y el ministro de las TIC era Diego Molano. Yo hice un prototipo de una casa inteligente que la llevé a Bogotá. Desde acá, desde Girón, nos fuimos en bus con el auspicio del SENA y lo presenté. Yo era el único que tenía un proyecto así, de resto eran computadores y juegos. Al principio todo el mundo se reía de ese muchacho ya con la caja y no tiene quien lo ayude a cargarla y qué hace embalado con esto. Pero cuando lo logré montar y empecé a mostrarlo, en ese evento participaban más o menos 15.000 personas. De esas 15.000 personas, por el frente del proyecto, tuvieron que pasar al menos 5.000. Y les explicaba, y les explicaba, y les explicaba. Entonces los organizadores me escogieron mi proyecto para presentárselo al presidente de ese momento. Y eso me dio mucho aire y muchas oportunidades que terminaron en que me asignaran el capital semilla de Fondo Emprender y con lo que seguía haciendo cosas. De ahí vinieron todo esto. Cada cosa que ustedes puedan hacer, documentenla. ¿Cuántos de acá conocen la red social que se llama LinkedIn? LinkedIn. ¿Sí? A los demás les den la tarea que se creen un perfil, lo arreglen y empiecen a construir una historia ahí. La gente compra historias, por eso siempre remarco, uno lo que hace hoy es lo que cuenta. Eso es lo único que cuenta. La gente compra historias en el trabajo, en los productos, en lo que sea. Entonces construyan cosas memorables y tengan algo que contar, ¿sí? Eso es lo que engaña. De ahí, estas son de las últimas empresas en las que he estado trabajando. Pues en Tomoteco fue mi emprendimiento. Después llego a Bogotá a trabajar en una multinacional que se llama NET. Ahí llegué como líder de desarrollo. Después trabajé con una empresa que se llama Motorela. Empecé a hacer todo lo que es la arquitectura de su plataforma y el desarrollo. Después pasé a una empresa canadiense que se llama Orbit, allá llegué como desarrollador. En esta parte quiero recalcarles un montón, aprovechen el tiempo y aprendan inglés. Inglés es fundamental. La diferencia de todas las oportunidades que uno tiene y cómo se le abre la puerta al mundo está en inglés. Yo llegué a este primer trabajo, no hablando inglés perfecto, no sabía muchas cosas, pero me dieron la oportunidad y así la asumí. Pero si ustedes pueden aprender inglés desde muy temprano y cuanto antes, es fundamental para el desarrollo de su carrera. Hoy en día el inglés es un valor agregado, en unos años va a ser un commodity, o sea, algo que no tiene valor, sino es una obligación. Entonces aprovechen cuando es un valor agregado para hacerse a las mejores oportunidades y estar abiertos al mundo. Después de ahí trabajé para una empresa costarricense que estaba localizada en Medellín, pero para un cliente en Estados Unidos, que se llama Intertech. De ahí pasé a Rappi llegué como líder de equipo, allá llegué a tener 3 equipos a cargo y fue una experiencia genial, sobre todo a la parte de liderazgo, y acá quiero remarcarles bastante que a pesar de lo que ustedes están aprendiendo hoy es técnico, el éxito no está en lo técnico. Lo técnico es lo que le permite a uno crearse una base y realmente lo que les va a permitir crecer y destacarse se llaman soft skills o habilidades blandas, el liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro. Todas esas cosas son fundamentales e importantes y ese es el factor diferencial. La gente ahora dice, es que hay muchas personas, ¿cómo hago para diferenciarme? Y ahí yo he escuchado tips raros que dicen que no, que pongan la hoja de diámetro de color para que se vean distintos a los demás. Y eso no es tan así. Uno se diferencia por la persona que tiene
por los valores que proyecta y sobre todo por esa habilidad de poder lidiar con otras personas. Ahí es donde está el crecimiento y es un montón la diferencia. Por último, ya casi hace 2 años llegué a Rinauer. En Rinauer pasé un proceso de selección de 5 meses con pruebas de todos los talantes. La última prueba no la iba a hacer técnicamente porque era una tecnología que más o menos dominaba, que era Azure. Aún así, decidí presentarme como por respeto y cerrar el ciclo. Y me llevé la sorpresa que me empezaron a preguntar un montón de cosas y al final de la prueba llegó a un punto donde ya me hicieron algo que yo dije, no, yo hasta acá doy, ya no sé qué más hacer. Y cuando me compartieron pantalla, me dijeron, es que usted es el candidato que ha llegado más lejos. Y tenían una hojita así de Paint, donde había enchuleado, yo había cumplido todo el objetivo. O sea, después de la pregunta que yo no supe responder, ya no había más nada. Desde ahí entré, entonces a veces también es como, confíen en lo que ustedes están haciendo y sobre todo tengan el ingenio para engancharse en las cosas. El tip más importante que yo les puedo dar para cualquier cosa que ustedes vayan a hacer en la vida, no importa la carrera que sea, es tengan la capacidad de abstraer y conceptualizar. El conocimiento es demasiado grande y uno no lo puede tener todo tácito para poder ejecutar. Lo que uno necesita tener es la capacidad de abstraer las ideas, imaginárselas y con eso construir. El valor del profesional hoy en día, más con la inteligencia artificial, es la capacidad de ver un problema, entender los conceptos y saber en qué medida se pueden aplicar las cosas para poder resolverlo. Entonces sí, eso creo que es importante, abstraer y conceptualizar las cosas, que ustedes se lo imaginen como ustedes quieran, pero imagínense las cosas. Cuando ustedes se imaginen las cosas, ahí hay conocimiento. De ahí. Bueno. Ahora hacia la parte de impacto. Hace 3 años cuando yo empecé a crear contenido, quizás decir voy a generar impacto. Hoy en día las redes sociales se utilizan como método de entretenimiento. Más del 95% del contenido que uno encuentra en redes sociales no aporta nada, no enseña nada, ¿sí? Y esa es una realidad. Y bueno, el derecho al esparcimiento está bien, pero también si ustedes miran la influencia y el tiempo que se le dedica a eso, que por cada 10 videos de entretenimiento que saliera, uno les ayude a entender algún nuevo concepto, les aseguro que su futuro va a ser mucho mejor. Entonces, yo lo que traté de hacer fue, quiero que empezara a crear contenido para compartirle a la gente lo que ha sido mi historia y que no les tome tanto tiempo llegar hasta donde yo he llegado y que vean más allá que solamente programar, que ese es un error. Al principio uno entra programando, pero hacia allá hay otro mundo de oportunidades. Entonces, con el canal se ha buscado impactar toda la comunidad. Como les decía al principio, más de 95.000 personas se han vinculado a la comunidad. Desde hace 2 años vengo transmitiendo todas las noches Carlos, una sesión de 2 horas en la que explicamos, hacemos proyectos, llevamos invitados, leemos libros, analizamos artículos. Y eso cualquiera diría hace 2 años que eso no generaría un impacto en la comunidad. Hoy en día, cada vez que voy a un evento, a las partes donde me están invitando, gente de diferentes países de Latinoamérica agradecen que Julián prenda la cámara y algo en cada sesión les deje conocimiento y sobre todo la parte del mindset, porque la mentalidad que ustedes tengan es lo que va a determinar hacia dónde van a llegar y con qué carácter van a poder conseguir lo que quieren. De ahí, también este año, debido a todas esas preguntas que me hacían, traté de consolidar una idea de hacer una guía que después terminó siendo un libro y publiqué mi primer libro en Amazon. A día de hoy, esto lo saqué en abril, a día de hoy se han vendido más de 140 unidades en varios países. Gracias a la plataforma de Amazon se han vendido varias unidades de los libros. Y creo que esa es una vía de generar impacto en la cual no me veía escribiendo un libro antes, pero hoy en día creo que es una vía de transformar vidas y sobre todo darle claridad. Con el libro no les enseño a programar, sino busco darle lo que les acabo de decir. ¿Usted por qué se quiere meter en esto? Cuestiónense ustedes por qué quieren meterse en esto. Conozcan cuáles son las oportunidades de la industria, qué ramas hay, cómo hacer un proyecto, cómo prepararse para una entrevista. ¿Cuántos de acá han escuchado el término pitch? Pitch. Eso les va a servir a ustedes. Pitch es básicamente la presentación cuando usted le dice tiene 30 segundos para hablarme de usted. No lo improvisen, practíquenlo, interioricen, tengan claro cuál es el problema que ustedes quieren trabajar. Esa es la diferencia entre que a uno lo contraten y no. A veces las entrevistas y estas cosas son más de actitud de la persona antes que de la aptitud, sobre todo en los roles de entrada. Guarden también bastante eso.
métanle que se le note que usted quiere estar ahí. Los nervios siempre están, pero las ganas y ese deseo de salir adelante siempre se nota. Entonces, déjenlo ahí. Esta fue la primera transmisión que logré hacer en formato en vivo. Fue antier en el auditorio de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Básicamente estoy tratando de llevar el espacio de las transmisiones que hago en internet a mezclarlo en un auditorio con público en vivo y tratar, más allá de llegar a un auditorio, es de generar un ecosistema donde se vinculan empresas, universidades y comunidad. ¿Alguien ha escuchado acá Ruta N? Ruta N, ¿no? Para mí es el principal actor que tiene Medellín, que promueve la innovación. Siento que Medellín tiene una cultura, pero lo que hace que el eje principal de la innovación suceda allá se llama Ruta N. Y acá no tenemos eso. Entonces, con estos espacios lo que busco hacer es fomentar ese tipo de cosas para que la gente tenga oportunidades y se conozca, que haya algo que se llama networking, que es importante, que es tener contactos. Entonces, para mí, importantísimo, primero tener una meta clara, que a dónde quiero llegar yo. Y eso no se lo vende el vecino, no se lo sugiere alguien, no hay un plan seguro. El único que se puede sentar y decir para dónde quiero ir yo es cada uno de ustedes. ¿Y eso cómo se hace? Simplemente cuestionándose. Cuestiónense, ¿para dónde quiero ir? ¿Esto es lo que quiero hacer? Intenten hacerlo. ¿Me gusta esto? ¿Me quiero dedicar a esto? Valoren muchísimo el tiempo. El segundo es tener un plan claro. Yo puedo querer llegar a la NASA y es posible siempre y cuando yo tenga un plan asociado a eso. ¿Que uno llega de hoy a mañana a la NASA? No. Pero que uno llega de hoy en 5, 10, 20 pasos a la NASA, si es lo que quiere, sí se puede. ¿Por qué? Porque ustedes, entre más claridad tengan y tengan un plan, prácticamente cada oportunidad que ustedes vean la van a asociar con ese plan y van a ver cómo apalancarse para llegar a donde quieren. Nunca va a ser de una sola y la vida no es lineal, eso es un montón de curvas y cosas. Después, el de invertir el tiempo. Sobre todo ustedes que están jóvenes, que están apenas saliendo del colegio, técnicamente lo que ustedes hagan de acá hasta más o menos los 30 años va a ser la calidad de vida que tengan ahí adelante. Quizás uno cuando está tan niño piensa que todo eso va a durar un montón de tiempo y que eso va a pasar. Realmente el tiempo pasa demasiado rápido y lo que ustedes aprovechen en el momento en que no tienen preocupaciones, que no tienen responsabilidades, que tienen el tiempo y sobre todo que hay un valor, una cosa que es importante que la gente no valora o no tenemos esa cultura en Latinoamérica, es de valorar el poder equivocarse. Equivóquense barato. ¿Sí? Equivocarse barato es cuando usted está joven, que no tiene ningún tipo de dolencia ni nada. Equivóquese, tómese la decisión, pero hágalo porque quería validar si ese era su proceso. Después de un tiempo, cuando llegan las responsabilidades, se reduce el tiempo, es muy difícil. Y por último, referente al tema del tiempo, sepan en qué lo invierten. El tiempo, como ustedes lo gasten hoy, ese es el único activo con el que uno nace, va a determinar lo que ustedes van a hacer mañana. Entonces, cada vez que se sienten y vean que ya han perdido muchísimo tiempo en TikTok, evalúen qué pudiesen haber hecho en ese tiempo para ser quienes quieren ser. Y lo último, que eso es fundamental y que es, creo que las cosas que yo he sido un poco como terco con lo que me gusta, pero en la terquedad lo que yo he hecho es ser perseverante y disciplinado, pero sobre todo creer en lo que yo quiero y creérmelas. Si uno no se la cree, nadie se la va a creer. Y en esto es muy intangible que técnicamente nadie va a saber qué es lo que yo sé, qué es lo que yo hago. Si yo no proyecto que yo sé, que yo quiero, que yo sé lo que estoy haciendo, los demás no lo van a comprar y uno no va a tener puerta abierta. Entonces, la invitación a que se la crean. No importa alrededor que digan, créanse, eso es lo más importante. Y antes de cerrar, ahí les dejo mi perfil de LinkedIn, ese es el QR que está ahí. Y antes de cerrar, sí veo al profesor Henry que chévere que esté acá porque por allá como en el 2005, más o menos, en las clases de informática nos dio Visual Basic 6. Eso fue lo que a mí me despertó la curiosidad. Entonces, gracias. Ahí no sé si tienen alguna duda. Ahí a la profe. No sé si alguno de los profes, alguien del auditorio tenga algunas preguntas para Julián. El señor rector.
Más que preguntas, o sea, la sacaste del estadio. O sea, a mí me deja perplejo que de nuestra institución, Instituto Rafael Pombo, y obviamente el SENA, haya aportado. O sea, yo creo que los estudiantes que están aquí presentes se están sintiendo, mejor dicho, yo soy nada, y todo, de pronto has ido demasiado lejos. Dios te siga cuidando, protegiendo, y que estás prácticamente promoviendo, ayudando a que muchos como tú empezaste, como tú desde el suelo empezaste y empezaste a tener dolores de cabeza, problemas, situaciones difíciles, pero hoy, gracias a Dios, yo personalmente le doy gracias a Dios de que tú estés aquí, porque tú eres el mejor ejemplo, y me encantaría comprometerte para que un día de estos vayas a la institución que te vio crecer. Y es más, me encantaría si pudieras estar esta noche en la gran velada que tenemos de celebración de los 50 años, porque vale la pena, como tú y como los compañeros tuyos que han pasado a explicar sus experiencias, vale la pena que los estudiantes de hoy se den cuenta de verdad de lo que pueden llegar a ser capaces de hacer. Mil bendiciones para ti, para tu familia, y que sigas engrandeciendo ese amor hacia las nuevas tecnologías, hacia lo que nos están presentando el futuro. Mil gracias. Dios te bendiga siempre, Julián. Hola Julián, muchísimas gracias por su presencia. Nos podemos dar cuenta que estos chicos están teniendo una oportunidad inmensa al escucharlo a usted. Cada uno la debe aprovechar como mejor lo considere. Ha dicho usted muchas verdades de apoyo. Pero yo simplemente quisiera preguntarle, siendo usted egresado de nuestro colegio, el Instituto Rafael Pombo, ¿qué tan importante considera, aparte de esa excelente dirección que hizo el profesor Henry, lo marcaron los docentes de nuestro colegio? Todas las áreas. Bueno, en ese caso, técnicamente esperaba de pronto por ahí, tuve la oportunidad de encontrarme con el profesor José Vicente también hace como unos 20 días. Pensaba que iba a estar, pero no sé si no pudo asistir. Bueno, ahí está. Entonces, en general creo que cada uno tiene una visión y una perspectiva distinta de lo que está haciendo, y quizás en una edad tan temprana uno a veces no tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Pero de algo que también recuerdo son las vivencias que cada uno nos deja. Por eso todavía tengo el pelo largo, que era como, cortes el pelo, me volvía, no pueden entrar al colegio con el pelo largo. Ahí está el profesor Fabio también, que él fue director y estuvo ahí. Cada uno, yo de lo que más recuerdo es, más allá de las materias, es el impacto personal. El profesor Cristancho, hay algo que yo he tratado de ejemplificar y de llevar el mensaje que él nos dejó en un momento, que era vean en los demás un espejo, bueno o malo, pero vean un espejo, ¿sí? Son cosas que forman personas, y eso me llevo mucho de muchas personas, de los profesores, que es técnicamente ese aspecto de valor de la persona, y eso es fundamental, porque más allá uno decide qué hace. Pero hoy en día puedo decir que, a pesar de lo que he hecho y en lo que más me he esforzado, es en que más allá de hacer un doctorado, de la industria, de crear contenido, es que el valor de la persona está por encima de todo. Y eso viene desde casa y desde el colegio. Julián, no me voy a limitar a hacer una pregunta. Simplemente decirte que en verdad estoy estupefacta
de ver cómo has llegado a la cúspide de tus aspiraciones, con ese ahínco, con esa perseverancia, con esa devoción. Y yo exhorto a todos los aquí presentes a que copiemos todo lo bueno y bello que fluye de tu corazón de oro, y deseo que mi Dios siga derramando diluvio de bendiciones sobre tu preciosa existencia y sigas logrando más triunfos. Felicitaciones, ¿verdad? Fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Señorita Paula. Perdón. Disculpa. Hola Julián, ¿cómo estás? No nos conocíamos, pero sí en algún momento estuve por allá, lo vi a un muchacho alto de cabello largo, pero muy decente, muy jovial, y voy a dirigirme a sus compañeros actuales de colegio, llamémoslo así. Son 6 años lo que tienen ustedes en el colegio. Durante cada uno de estos años, nosotros y quienes no pudieron asistir, sus docentes, les hablamos, les decimos, les comentamos, los cansamos a veces, los agotamos, porque nosotros ya pasamos por donde pasó Julián, y la única manera para que nosotros estemos tranquilos es que ustedes lo logren, a como ustedes se lo imaginen, a como ustedes se lo sueñen, pero que sean estas personas que hacen país, nuevas generaciones que verdaderamente quieran que nuestro país salga adelante. Y lo que hace Julián es eso, ayudar a que el país siga adelante, dando un gran ejemplo para ustedes. Felicitaciones y Dios los bendiga. Egresados, ¿no? Navarro, ¿no? Ah, ya voy. Bueno, ya en este punto de su vida, ¿cuáles serían sus planes a futuro? Sí, le faltó saludar, pero bueno, no pasa nada. Hola, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, buena pregunta. Realmente cualquiera diría, después de hacer toda esa vaina, ¿para qué? Sí. En esencia, de las cosas que yo proyecto, principalmente, por ejemplo, con el caso del doctorado, es trascender. Yo creo que con la maestría busqué consolidar mi carrera, y con tanto el doctorado, que es el proyecto que voy a dar, como también con el canal, lo que busco es trascender. Creo que cuando uno logra ese punto de aportar algo y trascender es fundamental. Entonces, hay una deuda que tengo pendiente, que es el tema y que no he soltado, que es de seguir emprendiendo y llegar a consolidar una empresa que genere oportunidades. Ese es otro de los pasos que tengo ahí, que sé que todo lo que he recorrido ha sido muy receptivo, porque es lo que me va a formar para llegar a generar ese impacto. Y nada, seguir destacándome. Creo que después de esto, obviamente en la carrera profesional, actualmente estoy en un rol como arquitecto de soluciones. Me gustaría seguir escalando a llegar a un rol de CTO, que es como el gerente global de tecnología de la empresa. Pero realmente creo que la carrera está enmarcada en el contenido, lo que es mi carrera profesional, obviamente como papá de mi niño, que es ahora garantizar y ver por el futuro de ella. Trato de vincularla con todo lo que yo hago para que las transmisiones aparezcan, el contenido que hago aparezca, las charlas que hoy aparezcan, para que ella eso lo interiorice. Entonces, si puedo decir algo, lo que sigue es tratar de trascender. Para mí ese es el siguiente, el legado. Bueno, mientras que llego yo de los profes, Julián, yo tengo otra pregunta. ¿Qué se siente volver al colegio después de tantos años de ser egresado y estar hoy en este evento de egresados? Julián, ¿escuchaste? ¿Escuchaste, Julián? No, qué pena. Habla, por favor, suéltale un poquito. Julián, sí, ¿cómo te sientes después de haber regresado al colegio? Porque tuviste una entrevista contigo hace unos días. ¿Qué sentiste? ¿Qué emociones pasaron por ti? ¿Y qué se siente estar hoy en este evento de egresados? Bueno, en ese caso,
yo tenía muchos años que no iba al colegio, algunas veces pasaba por fuera, pero no he tenido la oportunidad de entrar. Pues es raro porque el colegio que yo conocía ya es muy poquito lo que queda, y creo que el único pedacito que queda medio así intacto es la sala de informática, que es donde estuvimos. Y pues claro, una cosa es en el recuerdo y otra cosa es llegar a donde uno vuelve y de pronto recapitula muchas cosas. Entonces, en cada oportunidad que tengo, y es algo que a mí me ha servido un montón y que también quiero que ustedes lo tengan, es no importa usted qué tal lejos llegue, sino siempre recuerde dónde viene, ¿sí? El tema de mantenerse con los pies en la tierra, eso me ayudó a mí un montón, siempre estar aterrizado, y eso sí es fundamental, porque yo sé que a veces, quizás, por ejemplo, cuando a mí me hicieron los reconocimientos en Campus Party, quizás esas son cosas que pues no a todo el mundo le pasa, porque con 20 años llegar y acá en la ciudad me sacaron la portada de un periódico, eso nunca lo esperaba. Entonces creo que eso a veces a algunas personas puede darle mucho aire y desprender los pies de la tierra. Y si algo me ha servido es que, a pesar de que yo hace un rato les dije, créansela, créansela y proyectenla hacia lo que ustedes están haciendo, pero no se la crean para de pronto pensar que uy, yo estoy por encima del bien y del mal. Y eso me ha servido, por eso digo que de Julián siempre las personas destacan la calidad humana y lo humilde, que eso es lo que dicen de mí. Entonces, volver a donde uno salió, creo que es chévere porque uno, o sea, no parece que haya pasado tanto tiempo, eso sí es una realidad, no parece que haya pasado como 17 años más o menos. Entonces creo que fue chévere, lastimosamente ya no se ve tan como lo recordado, por lo menos en las fotos, pero sí, siempre es chévere, y pues venir a compartir acá creo que también es una muy buena oportunidad, sobre todo antes que, como les decía al principio de la charla, de como tener un reconocimiento es poder devolver y que ustedes se lleven una visión de qué tan lejos pueden llegar y cómo yo lo hice, para que ustedes lo puedan replicar en cada uno de sus contextos y sus realidades, pero que no se quiten la oportunidad de soñar, que creo que eso es lo más relevante. Usted es un ejemplo de una situación que ocurre mucho, y es que cuando se está empezando por este transcurrir de la vida, llega un momento en que hay que tomar una decisión, y esa decisión es qué quiero ser y a qué quiero dedicar mi vida. Y esa decisión determina nuestra felicidad y la de aquellos que son importantes para nosotros, como hoy lo es tu hija, como hoy lo es tu familia. Entonces, se trata de una decisión que debe salir del corazón, que debe salir del convencimiento propio. Suele ocurrir que quienes a veces están en nuestro entorno no creen en esa decisión que nosotros tomamos, o dudan de ella. Pero quien debe creer y quien no debe dudar es uno mismo, porque de ahí sale la fuerza, el empeño y la berraquera que hoy estamos viendo como ejemplo de vida tuya, y que nos da las herramientas para luchar, para seguir adelante, emprender y lograr sobre todo encontrar éxito. Yo creo que eso es fundamental para ser feliz. Dios les bendiga y Dios les siga entregando mucho más éxito. Julián, alegría verte de nuevo, felicitarte por todo ese gran empeño, agradecerte porque creíste en que nosotros, el Instituto Rafael Pombo, somos los mejores de Florida Blanca, y nosotros, los estudiantes, somos los mejores. Lo has demostrado en toda tu carrera, y de verdad, mil felicitaciones y muchos éxitos que de aquí en adelante vas a cosechar. Un abrazo grande, un beso. Gracias. Si no aprendiste. Julián, una pregunta. Tú le diste varios consejos a los chicos hoy de qué hacer, cómo lograr llegar a cumplir las metas. Mi pregunta va a lo opuesto. ¿Qué les puedes decir a ellos de qué no hacer para lograr cumplir sus metas?
lo primero es, quizás no, como dice el profesor Fabio, no dejar de creérselas, pero también, vean, es una decisión difícil. Por ejemplo, la vía que yo he tomado, hay muchas personas que la critican, desde el respeto, pero la critican, porque yo he vivido domingo a domingo sentado aprendiendo, he sacrificado vida social, he sacrificado un montón de cosas. Pero hoy tengo la tranquilidad de que a mí no me está pasando, y para mí eso vale la pena. Pero son decisiones que uno toma. Por el camino, cuando uno tiene muy claro qué es lo que quiere, es muy normal que de cierta manera haya una soledad. ¿Por qué? Porque cuiden mucho, así como les digo, cuiden mucho del tiempo que ustedes invierten, cuiden también de quién se rodean. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo cuando estudié en las unidades que les mostré, yo no disfruté, pero yo estudiaba en la mañana en el SENA, en la tarde trabajaba, si no, me metía en la otra carrera técnica y yo iba a estudiar en la universidad en las unidades de noche. ¿Qué me sirvió un montón haber estudiado de noche? Cuando yo llegué allá a la universidad tenía 18 años, mi compañero siguiente tenía 26 y de ahí para arriba ya tenía más edad. ¿Qué pasa? Que cuando yo tuve que tomar como 2 materias de día, veía en los compañeros de las clases que eran casi de mi edad, o un poquito 1 o 2 años menor que yo, pero eran personas que pensaban solamente en ir a tomar, en tomar el pelo, en no aprender nada, y tenían todo el tiempo de la vida. Entonces, también siento que el entorno de con quien uno se rodea, no necesariamente tienen que ser doctores, no tienen que ser magíster, no tienen que ser gente especializada, pero sí gente con responsabilidad y con una visión clara. Yo creo que ¿qué no deberían hacer? Técnicamente es eso, no dejarse llevar de las apariencias, no dejarse llevar de los malos amigos, de los malos entornos, no dejar de creer en lo que uno hace y valorar también. Esto fue algo que me contó un señor en Bogotá que me llevó a la terminal. Él me dijo, mi hijo terminó el colegio y quiere entrar a la universidad y está metiéndose en sistemas. Yo quiero que él haga eso. Yo fui a averiguar en la universidad, le di la plata y él se la gastó. ¿Sí? Después le dije, bueno, entonces vamos y lo llevo al SENA. Y pues lo llevó, casi que lo pone ya en la puerta y se acabó el periodo de inscripción y no se inscribió. Y entonces me dijo, yo como papá quiero que tenga lo mejor. Pero él evidentemente no quiere hacer nada por él. A veces hay personas que no valoran también lo que hacen sus papás y eso pesa, y cuando quizás caigan en cuenta ya ha pasado un montón de tiempo y ya no hay marcha atrás. Entonces creo que también lo que no deben hacer es no valorar cada cosa que ustedes tienen. A veces, lo que decía al principio, a veces uno piensa que para poder hacer cosas uno tiene que levantarse y tener todo. Y resulta que cuando uno no tiene todas las condiciones, tiene que maximizar las oportunidades que tiene. Y en cada cosa que uno tiene en el entorno, si uno tiene clara la meta, cada cosa no es una piedra, sino es un peldaño para llegar más lejos. Entonces creo que eso es total. Para mí esto es una clase. Y yo siempre que estoy en clase con estos chicos que están atrás, que este año no les estoy gritando, quiero que los estudiantes en clase aprovechen cada cosa que la persona que está al frente les esté diciendo. Como han dicho algunos de nuestros compañeros desde la familia, queremos lo mejor para ellos. Somos incomprendidos porque somos los cuchos que fregamos y que les colocamos las trabas. Me extraña que ningún estudiante le haya hecho preguntas. Y pareciese que los que estamos más sabios somos los docentes. Yo quiero que toque un tema que lo ha tocado de manera colateral, pero que lo explicara un poco bien, porque no es fácil pararse a decir, estudié en el Rafael Pombo, pasé al SENA, del SENA pasé a las unidades tecnológicas de Santander, pasé a Universidad UNAD pública, que a veces desconfiamos de lo público, pasé luego a los Andes, también estuve en los Andes, no escuché, también está en los Andes en el doctorado, no recuerdo. Bueno, estudiar en los Andes no es fácil, no por la parte cognitiva, sino por la parte económica. Estudiar en todos esos sitios, para algunos, no es fácil.
Yo quisiera que les explique algo a estos muchachos de cómo ha sido su proceder económico, porque usted dice estudié, ellos que el papá le dio todo, como el cuento que acaba de comentar, o usted tuvo que hacer cosas como ya lo mencionaba, ciertos sacrificios, pero la parte de la plata, el billete, que muchos de ellos a veces no sino que abran la boca y procuran los padres darles todo, que por favor nos ilustre algo de eso. Gracias. Buena pregunta, de verdad, y valoro bastante las preguntas porque creo que a veces hay cosas que quedan cortas y de verdad todo lo que yo les pueda responder, de verdad, pregúntenlo, dudas, lo que sea, creo que está bien. Y en esa parte vale la pena resaltar bastante que cuando yo estudié en las unidades, cuando estudié parte, cuando inicié la UNAP para terminar el ciclo, mis papás eran los que me apoyaban con mucho esfuerzo. Afortunadamente después la empresa funcionó, tuve una inversión en la empresa y ahí lo primero que hice fue invertir en terminar mi ciclo también, en poder pagar los semestres que quedaban de la ingeniería. Y hasta ahí, hasta la ingeniería, puedo decir que fue, digamos, barato, gracias a los convenios que tiene SENA y lo de que uno cuota y que tiene un descuento. Pero después, cuando ya vino el tema de la maestría yo dije, si yo voy a hacer una maestría, y eso es punto personal, no quiero depender de que tengo, porque si hay algo que yo no soy, es muy de que tengo que sacar 5 en todo. Eso, yo sé que eso no suena muy académico, sino de realmente aprender. Hay personas que yo no, o sea, para mí lo más relevante es que lo que yo aprendí ahí en clase lo puedo aplicar. Y no siempre uno tiene que saber todo, no tiene que sacar 5. Entonces yo veía que buscar una beca era que tuviera un muy buen promedio. Y yo no tenía un promedio y nunca me he matado por tener un buen promedio. Técnicamente entonces dije, la única vía es que yo me la pueda pagar. Entonces lo primero que hice fue, por un lado también con el trabajo y con lo que había tratado de crecer en la industria, pues ya tenía un ingreso que me permitía ahorrar. Eso es importantísimo, ahorre. Apenas empiezan a ganar así, a veces la gente dice, no, es que para ahorrar tengo que ganar, no sé, 10 millones de pesos. Yo cuando empecé a ahorraba 10.000 pesos, 100.000 pesos y lo pasaban a la billetera. Ese era mi ahorro, y así empecé a ahorrar. Entonces yo duré unos años ahorrando y tenía en mente, quiero hacer la maestría, pero no quiero ir con una beca que me diga, es que usted no tiene un promedio de 5 o de 4.5 y no la vamos a poder dar. Y ya hace unos años yo me gané una beca para estudiar 2 veces, gané la entrada a una universidad de España sin ser ingeniero, por lo que yo había hecho, y vi cómo me cerraron las puertas. ¿Sí? No allá, aquí, porque busqué apoyo y acá me dijeron que tiene que darme parte de su empresa, no se puede y no quería que volviera a pasar. Entonces lo que hice fue ahorrar, y cuando ya encontré la carrera que a mí me funcionaba y que yo veía que tenía una proyección, busqué dónde era lo mejor y encontré el pensum de la universidad, que eso es algo que si ustedes se van a meter a la universidad, vean el pensum. No dejen que la universidad y la vida los sorprenda, sepan qué van a ver en cada semestre y por qué se están metiendo. Allá uno escogía y armaba su programa, entonces yo vi en la maestría que ese era, entonces yo lo que hice fue ahorrar y pagar y empezar a proyectarme en cada semestre. Y lo mismo he hecho con el doctorado. Para el doctorado que yo estoy haciendo no es un doctorado de investigación, es industrial. Yo no he visto otro igual, creo que debe ser el único que hay casi que, no sé si en Latam, pero por lo menos en Colombia es el único que he visto que es industrial. Y eso quiere decir que como no es producción investigativa como lo es cualquier otro doctorado, las universidades no tienen fondos de inversión para eso o una beca, porque es que no le da reputación, por decirlo así, no voy a publicar un artículo científico que por ahí es como monetizan las universidades. En mi caso es un aporte a la industria. Entonces lo mismo, me tocó ahorrar, proyectarme, y aquí viene el tema más importante porque a veces la gente invierte en este tipo de estudios para recibir algo. Yo invertí en la maestría no esperando al otro día de graduarme, presentar el cartón y obtener un incremento. Nunca pensé en eso. Yo quiero consolidar mi carrera y crecer, voy a hacer la maestría sabiendo que yo la tenía que pagar. Y así fue. Yo no me había graduado y empecé a trabajar en la empresa en la que estoy con un título acorde a la maestría, pero no fue por el título. Mi jefe supo que yo tenía el título de maestría como 3 meses de que ya estaba trabajando. Pero yo pasé por un proceso de selección de 5 meses donde me evaluaron un montón de cosas. Mi cargo lo diseñaron durante 2 años y estuvieron buscando un montón de tiempo hasta que llegaron a todo lo que me evaluaron a mí. Después de eso, para el doctorado, tampoco iba a recibir apoyo económico de una beca, a veces porque al ser industrial no hay becas.
Entonces, ¿qué hice? Ahorrar, y estoy invirtiendo en el legado, en lo que puedo hacer, pero yo no lo he hecho como pensando en apenas termine el paso. Es más, siento que hoy en día con el doctorado ya no está sobrecalificado para muchos trabajos que quizás para presentarse le van a decir, no, pues usted tiene un montón con la cara, no vamos a poder pagar, ¿sí? Entonces creo que es como tener la visión de para dónde uno va, y sobre todo esa parte de ¿cómo se llama eso?, de educación financiera, que es ahorrar, proyectarse, invertir. Y lo último que les quiero decir de esta idea es inviertan en educación. Invertir en educación no es caro, es mucho más caro no hacerlo. Las oportunidades están ahí y estamos en una industria de conocimiento. Todo lo que ustedes tienen acá que crece exponencial, ese es el mayor activo que ustedes tienen, en donde hay que invertir. Un momentico, no me vaya todavía. Un minuto. Señora. Disculpe. Quería complementar un poco la pregunta que hizo la profe Claudia. Creo que me escucha. Okay. Ella hizo una pregunta. Julián. No, ella le hizo una pregunta a Julián, pero yo quería complementar la respuesta de lo que ella estaba esperando. Sí. Espérame, ya te paso el punto. Hay más. Porque Julián dijo Sonoridad. Pienso que falta algo más. Sí, disculpen. Es que la profe Claudia le preguntaba a Julián que cuál era esa otra parte que iría como en contra, ¿no? Porque él venía diciendo la parte positiva, el pro de todo el éxito que ha obtenido en su carrera, pero ella quería saber qué le aconseja a todos los presentes para que lo tengan en cuenta como si fueran tropiezos. Entonces yo quiero complementar esa pregunta con 5 tips. Primero, no dejar a Dios a un lado, seguir creyendo y confiando en Él. Segundo, no dejar de creer en sí mismo. Tercero, no tirar la toalla, no desmotivarse ante las diferentes vicisitudes que nos depara la vida. Y por último, no creerse más que los demás, sino seguir siendo esa persona humilde y benevolente con toda la gente. Gracias. Gracias, profe. Muy amable. Hola, Vaya, hay una madre de familia que quiere. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Por favor, me dan la mano. Ok, gracias. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Soy Claudia Castillo Pérez, soy la mamá de Julián, soy Daniel Luna. Espectacular, una experiencia. Nos vamos a estar siendo maestro de estrellitas. Sí, soy mi esposa, mi nieto. Y realmente para mí la experiencia de que hemos estado en la Rafael Center fue algo muy positivo. Los dos fueron muy constantes. El programa que tenían con escena realmente les abrió muchas puertas. Disculpen que no los equivocaron. Lo que ellos dicen y lo que ellos han pasado con ustedes como padres, como docentes, como egresados, que entiendan un poco, es que no se queden y no se confundan solamente con lo que les explican en el aula. Vayan un poco más, investiguen y no se dejen contaminar muchas veces por los amigos y las malas cosas que en el momento de enganchar, no quiso salir, no quiso a tomar o hacer otro tipo de cosas, ¿sí? Por lo menos cuando en el caso de mis hijos, y pues de verdad que es muy, muy emocionante para mí que hoy los haya invitado a los dos, porque pues para los que no saben, son hermanos, Julián y Daniel son hermanos, y ellos, cuando Julián con ellos estaba asistiendo, lo que decía la profesora Paula, tenían ciertos días los niños, ciertos días las niñas. Muchos compañeros se reían y decían, ¿cómo va a ir el día de las niñas? O sea, para eso estamos el día de los niños, vamos con los niños y no ir con las niñas. Pero es que va más allá, es el deseo de aprender, de cómo, si yo voy más días, puedo tener la oportunidad de aprender. Y no solamente quedarme con lo que la profesora en el aula me enseña, cómo yo puedo avanzar. Julián contaba,
no solamente son las prácticas en el colegio, ayudando a la profesora Paula, enseñando a sus compañeros, sino que fue a Altamira, luego se dio una oportunidad de que recibieron la hoja de vida en vanguardia liberal, que se un niño que hacía las prácticas. Mientras que él hizo todo eso, sus compañeros, que decidían que solamente nietos, que respondían los niños, muchos se quedaban afuera del colegio, por ejemplo, la salida de las niñas, a reírse incluso de mi hija porque él iba con las niñas. Los otros compañeros no avanzaron, no aprendieron. Mi hijo pasó de ser otro compañero más a ser la persona que le ayudaba a la profesora Paula para enseñarles a ellos. Entonces, muchas veces los amigos no nos dan consejos. Busquen ustedes avanzar y ser mejores en el proceso que quieran emprender. Realmente el convenio SENA les abre muchísimas puertas. El SENA tiene una ventaja muy grande que tiene un programa que es gratuito. Ustedes hoy en día no están en el colegio enseñando a tener que hacer las cosas del proceso del convenio SENA, pero realmente cuando ustedes ven, ya cuando pasan los años, eso como el aporte de soporte profesional, realmente aprovechenlo porque ustedes, nosotros como papás de Julián y de Daniel, no teníamos los recursos económicos para darle muchas cosas, pero el SENA nos ofrecía la posibilidad de capacitarse de forma gratuita. No solamente lo del Julián y SENA, los cursos de las capacitaciones, cursos cortos que hacían virtuales y que les complementaban su formación. Ustedes deben tener, como dice Julián, las metas claras, saber para dónde van. Yo sé que cuando ustedes están, como en este momento, saliendo del colegio, tienen expectativas, quieren estudiar muchas cosas, el bolsillo de los papás cuenta, porque si no todos tienen los recursos para pagar la universidad de la carrera que ustedes quieren estudiar. Piensen mucho en la posibilidad de estudiar y trabajar. Mis dos hijos trabajaron y estudiaron para costearse sus estudios cuando sus papás no tienen recursos para hacerlo. No esperen, no dependen solamente de que mi papá o mi mamá no pueden dar. Miren que ustedes pueden aprovechar, programarse. Lo que dicen ellos, tratan de mirar los precios de las carreras, mirar qué les ofrecen, si se identifican con el proceso completo. ¿Por qué? Porque si ustedes van a mitad de carrera y descubren que vieron materias que no les gustaban, dejar botada la carrera a mitad del proceso es un tiempo que perdieron. De pronto sí, los conocimientos no se pierden, porque pues ahí quedan, pero sí es la posibilidad de que ustedes analicen muy bien, seleccionen muy bien lo que van a estudiar, porque realmente esos pasos son decisivos para lo que ustedes van a hacer en su vida. Lo que ustedes decidan hoy, lo que ustedes elijan hacer hoy, es lo que ustedes de aquí a mañana van a poder desarrollarse y ser exitosos. Cuando en la foto que puso las diapositivas de la visita de lo del SENA, cuando estaba en el convenio, Julián, yo me acuerdo cuando Julián llegó a la casa, me contó que había un muchacho que había sido, era el mejor alumno, que él era de 11, Julián estaba en 10º, un señor de apellido militar. Él decía, es que él expuso, es que él hizo, es que él lo hizo excelente y lo mostraron, y pues Julián llegó muy ilusionado. Entonces yo le decía a Julián en ese momento, estudie. Si usted quiere estar allá en algún plan, pues como les toca a ustedes, pues estudie, prepárese. Entonces decía, mamá, pero es que él sabe mucho. Entonces yo le decía, pues, prepárese. ¿Por qué? Porque la diferencia entre él y usted es que usted tiene más conocimientos. Entonces, si usted se prepara, si usted estudia, tiene la posibilidad de estar ahí. Y sí, así fue. El siguiente año, él estuvo como representando al convenio SENA del colegio ante un evento. Entonces, para no extender, la verdad es que les agradezco también. Aprovechen. En este momento, ustedes están tomando decisiones que van a ser el futuro de sus vidas. Aprovechenlo para que ustedes puedan de alguna manera tener una carrera exitosa, brillante. Prepárense, aprovechen todos los cursos y todos los recursos que les da el SENA, los convenios, y pues elijan algo que a ustedes realmente les guste. Que cuando uno
se prepara o trabaja en algo que uno realmente le gusta, es como si uno trabajara, porque disfruta del proceso. Yo hoy doy gracias a Dios por mis dos hijos. Son personas que han sido muy preciosas. Ambos son egresados del colegio, la Rafael Pombo, y donde quiera que van, dejan puertas abiertas. ¿Por qué? Porque tienen unas bases, unos fundamentos, y como seres humanos, como personas que afortunadamente gracias a Dios lo han hecho muy bien. Y ellos hoy han compartido con ustedes sus experiencias. Julián, desde la parte de arquitecto de soluciones de Cuenava, y Daniel Mauricio, él es el coordinador de la carrera de diseño industrial de la UNI. Entonces, son personas que, así como ustedes están hoy acá, también fueron personas que estuvieron en el colegio y que eligieron capacitarse. Pasarla bien, pasarla rico, compartir con los amigos, con los compañeros. La rumba es muy chévere, pero dense la oportunidad de tener un tiempo para todo, un tiempo para capacitarse, un tiempo para prepararse, un tiempo para disfrutar y salir y compartir con los amigos, pero tengan en cuenta que siempre pasa. Y si ustedes se quedan totalmente pegados en eso de la rumba, de los amigos, el día que ustedes ya quieren hacer algo, han pasado muchos años y se han quedado en el camino. Entonces, están a tiempo, prepárense, eligen ser mejores cada día, y de verdad ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A la profesora Paula, gracias por invitar a mis hijos, gracias a ustedes por escucharlos, a los docentes, gracias por los conocimientos y la sabiduría y los consejos que tienen a mis hijos para hacer de ellos una persona digna de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad son un orgullo, una alegría tenerlos acá.